Muy buenos días, amigos y amigas del Banca Foro. Para mí es un gusto, como siempre, recibirlos en estas jornadas en donde compartimos información y donde, en lo personal, yo tengo la oportunidad de poder dar mis opiniones y exigirme a mí mismo en estas temáticas para que sean de su interés. Pues bien, hoy tenemos el último Bancaforo del año, creo que, y es el número 133. Creo que es el mejor ejemplo de cómo la pandemia nos acelera, porque nos ha acelerado. Primero nos aceleró en la transformación digital, estamos totalmente digitalizados en el Bancaforo, y segundo nos aceleró en el número, porque con el nivel de incertidumbre que nos trajo la pandemia, tomé la decisión de comenzar a hacer los bancaforos semanales para que sí pudiéramos combatir de alguna manera la incertidumbre, ¿no? Porque la incertidumbre se combate con información y eso es lo que venimos a traer todos los viernes. Entonces nosotros terminamos el año pasado en el Bancaforo número 96, ¿no? Hicimos 96 hasta diciembre. El último Bancaforo presencial lo hicimos en el mes de marzo, fue el número 99, y en el mes de abril íbamos a tener el presencial número 100, y tuvimos el 100 virtual. Luego, a partir de mayo, retomamos con los bancaforos mensuales, pero le cambiamos la periodicidad a semanal. Así que, y el bancaforo, fíjense que tenía, ¿cuántos años? 8 años. O sea, en 8 años hicimos 96 bancaforos, ¿no? Y en este año 2020 hemos hecho 37 bancaforos. O sea, hemos hecho 37, casi el 40%. En este año hemos hecho casi el 40% de todo lo que hicimos 8 años atrás. Entonces es un ejemplo de que la pandemia nos está acelerando y nos está encaminando. Ahora, claro, el bancaforo es un ejemplo también que si nosotros no nos adecuamos y si no tenemos un propósito de transformación, pues la vamos a pagar caro, ¿no? Creo que si yo no hubiese decidido hacer los bancaforos de manera virtual, estaría esperando que termine la pandemia a ver cuándo nos reunimos nuevamente y el bancaforo se hubiese suspendido y no estaríamos aquí con una buena audiencia que nos está acompañando todos los viernes y no hubiésemos conseguido el propósito del bancaforo, que es agregar valor. Entonces, creo que ese también es una lección aprendida, ¿no? O sea, la pandemia, así como nos acelera, nos deja los retos y nos deja la tarea pendiente de tener que transformarnos en muchos aspectos. Si no hacemos esa tarea, nos va a pasar lo mismo que nos pasaba en el colegio y en la universidad, que cuando no hacíamos la tarea nos desaprobaban. Ese es el punto. Entonces, bienvenidos nuevamente, bienvenidos al Bancaforo. Esta vez el número 133. He preparado la temática ¿qué podemos esperar del 2021? Y en ese sentido vengo a traerles 4 temitas, 4 reflexiones. Primero sobre el virus. Necesitamos hablar sobre el virus. No es muy agradable, ¿no? Por supuesto, pero necesitamos hablar sobre el virus para tener un enfoque prospectivo, ¿no? Entonces, por supuesto que mi enfoque no es ni médico, ni es el enfoque sanitario, ni es el enfoque de un epidemiólogo, sino más bien es el enfoque de un analista de riesgos. Y como analista de riesgos, yo sé que para entender el problema, porque estamos, todas las economías del mundo están en grandes problemas, bueno, todas menos algunas, ¿no? O alguna, ya les comentaré. Entonces,
cuando todas las economías están en problemas y cuando un riesgo se ha materializado, el analista de riesgo lo que hace es buscar lo que nosotros llamamos la causa raíz, ¿no? O sea, para resolver un problema hay que buscar la causa raíz. Y la causa raíz del desempleo, de los créditos impagos, del cierre de negocios, la causa raíz es el virus. Así que tenemos que hablar del virus, tenemos que ver qué perspectivas tiene este virus. Muy bien. Vamos a hablar de la vacuna también, ¿no? Hay algunos apuntes importantes sobre la vacuna. Y vamos a hablar de la economía también y de las economías, ¿no? No vamos a hablar de una economía en particular. Por ahí sé que probablemente me pregunten de Panamá porque es el país donde vivo y es probablemente la economía que más conozco. Pero, eh, pero lo he hecho, digamos, estoy enfocando la economía de manera general, ¿no? Tenemos algunas datas de algunos países. Y de la banca, obviamente no me estoy enfocando en una banca específica, ¿no? Porque tenemos audiencia de toda Latinoamérica, pero sí en términos generales, cuáles son los retos de la banca y qué puede pasar con la banca. Y finalmente, cómo enfrentamos el futuro, ¿no? O sea, cómo enfrentamos el futuro como país, como empresa, como personas, como familias. Así que esos son los 4 puntos que les tengo para el día de hoy. ¿Okay? Bueno, hablamos del virus. Señores, punto número 1. Punto número 1. El año termina, pero el virus continúa. Yo no sé por qué hay una percepción, ¿no?, errada de que se va el 2020. Uy, qué bueno que se fue el 2020. Este es un año para el olvido. Sí, de repente puede ser un año para el olvido, pero el virus está cada vez más fuerte. ¿Okay? Entonces, no porque se vaya el año, se está yendo el virus. Esa es una reflexión importante porque siento que en la población en general hay esa sensación, ¿no? Bien. Viene la segunda ola, en algunos lugares ya estamos en segunda ola, en Panamá estamos en segunda ola, en algunos países de Europa están en segunda ola, en Estados Unidos también, en algunos estados están en segunda ola, y por alguna razón la segunda ola suele ser más fuerte que la primera ola. O sea, estas son estadísticas de la última pandemia que tuvimos, una pandemia fuerte de la gripe española en el año 1918, y ahí podemos ver claramente que la segunda ola es más fuerte que la primera y que además hay una tercera ola, ¿no? Ahora, claro, por supuesto que este es un contexto sin vacuna, porque en el año 1918 la situación era diferente. Actualmente estamos ya con algunas vacunas aprobadas y el contexto cambia, sin duda, ¿no? Pero es muy importante tener en cuenta que la segunda ola, pues, no hay que subestimarla. ¿Por qué la segunda ola es más fuerte? Bueno, yo creo que hay varias razones. Yo creo que algunos bajan la guardia, pero digamos, para entender al virus hay que entender cómo funcionan los criterios exponenciales. ¿Mm? Entonces, todos recordamos nuestra clase de álgebra, ¿no? A elevado a la n, ¿no? La base elevado al exponente n, la base a. Si esa base tú la modificas un poquitito, o sea, si un RT se modifica de 1.2 a 1.3, o sea, cuando se eleva a la n, el nivel, digamos, la característica exponencial hace que hablemos de números con dimensiones diferentes. Y eso es lo que está pasando en Panamá, para los amigos de Panamá. Es eso, o sea, es que un pequeño descuido en la base, por la característica exponencial de este mecanismo de contagios, hace que lleguemos, pues, el día de ayer hemos tenido más de 3.300 contagiados, 42 fallecidos, o sea, estamos batiendo récords. Vamos a ver las estadísticas, ¿no? Cuando no hay vacuna, la mascarilla es la principal herramienta. Voy a volver a esta es una imagen del siglo pasado, y voy a volver a esta imagen cuando lleguemos a las conclusiones. ¿Okay? Entonces, hay que poner las cosas en perspectiva. Poniendo las cosas en perspectiva, ¿eh?, hay que considerar que solamente se ha contagiado hasta ahora menos del 1% de la población mundial. O sea, cuando
tenemos una población de 7.600 millones de personas en el mundo y solamente se han contagiado 75 millones, estamos en menos del 1%. ¿Eso qué significa? Eso significa, aquí voy a hacer un gráfico, ¿no? Aquí voy a hacer un gráfico. Normalmente el gráfico de la curva de contagios diarios es así. Normalmente es así. Los contagios diarios deberían tener esta suerte. Esta debería ser la curva de contagios diarios, como una campana de Gauss, más o menos. ¿Okay? Es decir, el virus comienza, sigue. Esto es escenario sin vacuna, obviamente, ¿no? Pero nos sirve, digamos, para transmitirles la idea de que el escenario futuro puede ser muy peligroso. Veamos esta evolución hipotética de una curva de contagios. Esta es una curva de contagios diarios. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto tiene un 100%, empiezan a aumentar los contagios, hasta que cada vez el virus empieza a perder velocidad, porque cada vez tiene menos personas que contagiar. Y después contagia menos, hasta que al final ya deja de contagiar, porque ya todos, entre comillas, se contagiaron, ¿no? Muy bien. Entonces, esta curva tiene el 100%. Lo que quiero decirles es que apenas estamos en este pedacito de acá, le voy a cambiar de color, ¿eh? Voy a cambiar de color aquí. Apenas estamos en este pedacito de color amarillo. Vamos a ponerle un rojo, a ver, acá, este pedacito rojo. ¿Ya? Apenas estamos en ese pedacito rojo, o sea, apenas estamos en el 1%. Por lo tanto, todo lo que viene es 99 veces lo que ha pasado hasta ahora. Pero claro, ese es un escenario sin vacuna. Entonces, ya vamos a hablar de la vacuna, pero digamos, si quitamos el efecto vacuna, lo que deberíamos esperar es esto, es un comportamiento creciente, ¿no? Muy bien. Entonces ahora nos vamos a ver cómo están algunos países en esta curva, en esa campana de Gauss, cómo están. Digamos, en esa campana de Gauss, este es el mundo. Aquí ustedes lo pueden ver, en la mano, en la parte de derecha, abajo, ustedes pueden ver, este es el pedacito de la campana de Gauss. Y este es como el 1%, y lo que sigue es toda una gran evolución. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros ponemos esa estadística en perspectiva, hay que tenerle muchísimo respeto al virus y hay que ser muy, muy cautelosos. Bien. Entonces, vamos ahora con la siguiente. Vamos a ver cómo están los países. Aquí he escogido algunos países. Le pido disculpas si el país donde ustedes están no forma parte de esta gráfica de 6 países. Bueno, Perú viene en tendencia decreciente, aunque Perú estaba muy mal, ¿no? Superaba muchas veces superó los 10.000 contagios diarios, ¿okay? Panamá de estos 6 es el que peor va, ¿no? O sea, Panamá en el peor momento de la primera ola superó en algunos días 1.000 contagios, ¿no? Y hoy en día Panamá está superando los 3.000 contagios. ¿Okay? Entonces Panamá ya está en segunda ola. ¿Okay? Panamá está en segunda ola y es muy probable que vuelva a haber un confinamiento en Panamá. No es lo que yo quisiera, no es lo correcto, pero en términos de probabilidades creo que conociendo cómo funciona la administración de gobierno acá, que tiene una perspectiva, digamos, muy particular, es muy probable que opte por esa opción. O sea, realmente lo que se necesita en Panamá es otra cosa. Lo que se necesita es aumentar la capacidad hospitalaria, ¿no? Y claro, algunas restricciones, pero son más puntuales. O sea, sin embargo, es muy probable que se vaya a un confinamiento generalizado nuevamente. República Dominicana ha tenido algunos altibajos, no lo considero todavía en nueva ola, ¿no? Sé que hay preocupaciones, sé que han hecho restricciones con respecto al toque de queda, me parece muy bien, pero todavía no están en segunda ola. Costa Rica, sin embargo, ya tienen algunos días con más de 1.000 contagios, ¿no? República Dominicana. Costa Rica es un país que comenzó muy bien, después empezó a tener contagios, tiene algunos altibajos, pero le veo algunos elementos de pendiente positiva, o sea, que Costa Rica podría llegar a repuntar y podría llegar probablemente en enero a una segunda ola. Guatemala está muy estable, ¿no?
está en meseta, lo que se llama zona de meseta. Honduras con muchos altibajos, ¿no? Pero si le sacamos promedios móviles a Honduras, vemos pendiente negativa. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la vacuna, ¿no? La vacuna nos trae optimismo, sin duda. ¿Okay? Les recomiendo que sigan esta cuenta, esta que ven aquí, dice, es una cuenta de Twitter, @Doni, guión de abajo 69 en Twitter. Es un médico español que, pues, en su tiempo libre, se ha convertido en un estudioso de las vacunas y siempre está presentando información relevante, ¿no? Aquí están todas las vacunas. Esta información no está, digamos, actualizada ayer, está actualizada al 5 de diciembre, que fue la última que él presentó. Yo lo sigo por las redes. Y bueno, como se pueden dar cuenta, ¿no? de todas estas vacunas, hay varias vacunas que son chinas, ¿no? Tenemos una de la India, tenemos otra de la Universidad de Oxford, que es británica, o del Reino Unido. Tenemos la rusa, de Estados Unidos también algunas, una británica francesa, y por ahí una alemana y otras que son como de consorcios. Bueno, entonces, pero si ustedes se dan cuenta hay un punto interesante aquí en este cuadro. O sea, todas las vacunas, ¿ah? Todas las vacunas, voy a usar el puntero láser aquí, todas las vacunas son de doble dosis, excepto una, que es una vacuna china. O sea, hay una sola vacuna que es de una sola dosis, doble dosis. ¿Okay? Hay un punto importante, sin embargo, ¿no? Ya muchas de las vacunas están aprobadas. En Panamá, por ejemplo, ya aprobaron la vacuna de Pfizer, ¿no? En otros países han aprobado la vacuna de la Universidad de Oxford y, en fin, o sea, ya y ha sido una aprobación realmente fast track, sumamente inusual. ¿Y por qué las han aprobado tan rápido? De hecho, de mis escenarios, digamos, que yo manejaba durante el año 2020, yo no consideré que las iban a aprobar tan rápido. Las han aprobado muy rápido y yo, por lo que he leído, es debido a que es un criterio de costo-beneficio, ¿no? O sea, cuánto pierde la sociedad por no aprobar las vacunas y cuánto pierde la sociedad por aprobar las vacunas, ¿no? Va a haber efectos colaterales. O sea, ya está habiendo efectos colaterales, personas que están teniendo reacciones alérgicas, personas que están teniendo parálisis faciales. Ya hay reacciones, ya está documentado. Hay reacciones adversas, pero el criterio, digamos, de los científicos ha sido, ok, en el balance, el costo-beneficio, o sea, qué es lo que necesita la sociedad, ¿no? Y da la situación de inmensa incertidumbre y de afectación global, se decidió aprobar las vacunas bajo un procedimiento rápido, ¿no? Con una revisión rápida de la documentación, porque esas revisiones son muy detalladas de miles de expedientes, entonces eso toma mucho tiempo. Pero aquí se hizo prácticamente una revisión de buena fe, considerando muestras que no son las que corresponden a muestras habituales en los estudios de vacunas, ¿no? Normalmente se pide muestras más diversas y en mayor volumen. En este caso, no ha sido tanto así. ¿Okay? Bien, con respecto a la eficacia, ¿no? La vacuna de la Universidad de Oxford muestra un 70% de eficacia. La vacuna rusa, 91% de eficacia. La vacuna de Moderna, 94% de eficacia. Pfizer ha anunciado 95% de eficacia, ¿no? Y hay algo importante, que lo que todavía, o sea, todavía, así como el virus, ¿no? Es relativamente desconocido, la vacuna también tiene algunas partes desconocidas, ¿no? ¿Cuánto tiempo la vacuna podrá proteger a las personas? Eso es todavía algo que no está claro, ¿no? De manera que eso puede complicar muchísimo si la protección es muy corta, o sea, es válida solo para periodos cortos, entonces podemos estar hablando de un escenario muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque la logística de la vacuna es relativamente compleja, ¿no? Ahora vamos con eso.
Entonces hay varios países que ya compraron vacunas, ¿no? Por ejemplo, Panamá compró 3 millones de vacunas a Pfizer, ¿okay? Lo cual es una buenísima noticia. Costa Rica compró 3 millones de vacunas también, pero eh, también la compró a Pfizer, pero el tema es, el gran tema es la logística, ¿no? La distribución que va a tener la vacuna. El proceso de distribución, el proceso logístico es muy complejo, ¿no? ¿Por qué? Es muy complejo porque requieren de bajas temperaturas, ¿no? Por lo menos la de Pfizer, que es la que ha comprado Costa Rica y Panamá, requiere permanecer en una temperatura de menos 70 grados centígrados, ¿no? Entonces, desde que la fabrican requiere una cadena de frío hasta que llegan acá. Y eso es complejo. O sea, digo, para 3 millones de vacunas es complejo, ¿no? Entonces, es muy probable que esas vacunas, además, esos 3 millones de vacunas, ¿no? Hay que decir que están subordinados a otras entregas que tiene que hacer Pfizer. Y ustedes saben que los países latinoamericanos no necesariamente tenemos la prelación y la preferencia cuando se trata de distribuir las vacunas. O sea, de que nos la van a dar, nos la van a dar. Pero hay, digamos, un efecto cascada, ¿no?, de distribución de las vacunas en donde los países latinoamericanos no tenemos la primera. Eso hay que decirlo. Entonces, esa, digamos, distribución en cadenas de frío hace que tenga que ser una distribución compleja y muy probablemente una distribución lenta. ¿Que va a llegar la vacuna el primer trimestre del 2021? Sí, pero van a llegar algunas pequeñas cantidades. A Chile están llegando 20.000 vacunas, por ejemplo, ¿no? Esas van a ser para la primera línea, para personas que trabajan en primera línea, algunas personas que tienen enfermedades crónicas van a tener la preferencia, ¿no? Entonces, pero para la gente normal como nosotros, ¿no?, yo estimo, y se lo voy a sustentar porque que debería llegar con suerte a finales del 2021, o sea, diciembre de 2021 y muy probablemente 2022, a inicios de 2022, ¿no? Muy probablemente. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que durante 2021 tenemos que cuidarnos muchísimo, ¿no? Bien. Esta vacuna de Pfizer es, digamos, la que más confianza ha generado, ¿no? De manera sin embargo, hay otras, ¿no? Está la vacuna rusa y está la vacuna de la Universidad de Oxford que requieren temperatura normal de un refrigerador, ¿no? O sea, es más manejable. Bueno, entonces este es el proceso, para el caso de Pfizer, este es el proceso de distribución de la vacuna, ¿no? O sea, primero tiene que haber un proceso de fabricación, o sea, por la característica del almacenamiento de la vacuna, la producción ya es compleja, la producción, ¿no? Y no se olviden que somos 7.600 millones de personas en el mundo. Entonces, ahora, luego de que se produce, se tiene que embalar en cajas frías. Se le pone un hielo seco y eso tiene un tiempo de vida limitado. O sea, que eso tiene que transportarse rápidamente y no puede fallar. Hay un primer transporte terrestre a centros logísticos y centros de distribución. Después se distribuye por avión, ¿no? Se podría distribuir también por barco, también podría ser, pero obviamente toma más tiempo, aunque por avión es un poco más complejo, ¿no? Entonces, digamos, imagínense ustedes 3 millones de vacunas, ¿cuántos aviones necesitamos?, ¿no? Y ojo, que estoy hablando de Panamá, y ojo que pues no somos el único país. O sea, si fuésemos el único país del mundo que está necesitando 3 millones sería muy fácil, pero todo el mundo está necesitando vacunas y hay que decir que hay poderes políticos en los países que establecen prioridades, ¿okay? Entonces, y evidentemente eso nos pone en una situación de subordinación, ¿okay? Esa es la verdad, eso es para Latinoamérica en general. Bueno, y luego de distribuirse por avión, esto se distribuye en los centros sanitarios que tienen que estar bien equipados, ¿no? O sea, que tienen que tener el equipamiento completo, con
congeladores que puedan garantizar estas temperaturas para administrar las vacunas. Entonces, todo esto es complejo, ¿no? Entonces, pensar que ya la vacuna fue aprobada y que por lo tanto ya en enero llegan los 3 millones y en febrero estamos todos carnavaleando en Panamá, eso es utópico, completamente utópico. ¿Okay? Muy bien. Y además viene, ojo, este es doble dosis, ¿no? O sea que las personas no quedan protegidas con la primera dosis, pueden quedar tal vez parcialmente protegidas, pero esta es de doble dosis, o sea que después tiene que pasar 3 o 4 semanas para una segunda dosis, ¿vale? Hay un médico español que se llama Pedro Cabas, que es un cirujano realmente, pero que ha hablado mucho sobre el virus y todas sus predicciones sobre el virus se han cumplido, ¿no? No es un epidemiólogo, es un cirujano. ¿Okay? Es más, creo que es un cirujano estético, ¿sí? O sea, que no tiene mucho que ver con el tema del virus, pero ha llamado mucho la atención porque todas sus predicciones se han cumplido, ¿no? Y en estos días, esto fue ayer, creo que fue, ¿no? Que salió la noticia que la Universidad Johns Hopkins corrobora el augurio de Pedro Cavadas, ¿no? Entonces, es una persona que pues fue muy criticada. Así como me criticaron a mí cuando yo dije que el PIB de Panamá iba a caer 20%, así también a él lo criticaron mucho. Entonces, ¿qué fue lo que dijo él? Dijo, el cirujano español fue criticado por sus predicciones sobre la vacunación mundial que estiman puede durar entre 2 y 4 años. ¿Okay? Eso, digamos, no es lo que nosotros quisiéramos, pero eso es lo razonable. O sea, dada la complejidad en la cadena de distribución, lo razonable es que la vacunación tome entre 2 y 4 años. ¿Okay? Por lo tanto, ya nos estamos imaginando que el año 2021 va a ser un año en que tenemos que tener más cuidado que nunca, porque la probabilidad de contagiarnos en el 2021, para los que no nos hemos contagiado, la probabilidad de contagiarnos en el 2021 es mayor que la probabilidad en el 2020. Y también porque ya se ha encontrado que hay, digamos, reincidencia en contagios, o sea, gente que se ha vuelto a contagiar, eso sí, con una diferencia de 5 meses, ¿no? Pero que es gente que se vuelve a contagiar. ¿Okay? Entonces, ya hay casos documentados, de manera que tenemos que cuidarnos todos, ¿no? O sea, yo veo que también hay gente que dice, no, yo ya me contagié y ya como que ya es inmune, ¿no? O sea, de repente existe esa percepción, pero yo considero que al virus hay que tenerle muchísimo, muchísimo respeto. Muchísimo. ¿Okay? Bien. Entonces, eso adicional, ¿no? Solamente para terminar ya con el tema de las vacunas, los efectos colaterales de las vacunas, ¿no? O sea, hay que tenerle mucho respeto. Y miren, si hablamos de Pfizer, ¿cuál es el producto digamos, más exitoso para Pfizer? El Viagra. El Viagra ha sido, ¿no? Hasta antes de la pandemia, fue el producto más exitoso de Pfizer. Y el Viagra fue un producto, digamos, que para el propósito que se utiliza, fue descubierto de casualidad. O sea, el Viagra no tenía ese propósito. El Viagra tenía otro propósito, que era, digamos, mejorar la circulación y mejorar digamos, el ritmo cardíaco. Tenía otros propósitos, ¿no? Tenía propósitos cardíacos. Pero el Viagra, cuando se suministró a los pacientes, empezó a tener unos efectos que no habían esperado los médicos y el Viagra se convirtió, ¿no? O sea, en otro tipo de medicamento, ¿no? Entonces, nada, ¿por qué? Porque, o sea, que eso es así. Como dice Rubén Blades, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. O sea, hay cosas que tú no te las imaginas. Bueno, y la vacuna, ojalá no, pero puede llegar a tener efectos colaterales, ¿no? Y si se verifican y se valían esos efectos colaterales, se puede detener los procesos de vacunación. Entonces, hay un nivel de riesgo que hay que considerar, sobre todo cuando el proceso normal de aprobación de la vacuna ha sido un proceso rápido, ¿no? O sea, normalmente las vacunas toman grandes muestras, aquí se ha tomado pequeñas muestras, ¿no? Entonces, claro, eso es importante porque cuando
Cuando nosotros vemos la efectividad de la vacuna, 95%, ¿no? O sea, algunos podrían estar diciendo, pero ¿de qué te preocupas, Ernesto? Si la efectividad de la vacuna es 95%, 95, va a salvar 95 vidas de cada 100. Ok, espera. Es porque los grupos son pequeños. Si yo me reúno con mis amigos de la Universidad del Pacífico, con los que yo estudié economía, ¿no? Y hacemos un grupito y preguntamos quién va a ganar las próximas elecciones en el año que viene en Perú, entonces entre todos pues van a la derecha, ¿no? Sí, la derecha, y el 95% va a decir que va a ganar la derecha. ¿Okay? Porque es un grupito pequeño. Pero si extendemos eso a todo el país, probablemente va a ganar la izquierda. No me gustaría, pero probablemente va a ser así, ¿no? Entonces, una cosa es con una muestra pequeña y otra cosa es con una muestra grande. Por eso hay que tener mucha cautela con estos temas. Y esa es mi opinión sobre la vacuna, ¿no? Es una opinión que tengo que reconocer que aunque nos da optimismo, también tiene un componente importante de escepticismo por las razones que ya les he comentado. Escepticismo en que esto no va a resolver problemas rápido o pronto, y segundo, que puede tener algunos elementos desconocidos. Muy bien, hablemos de economía y hablemos de la banca. A ver, ¿cómo va la economía? Primero que nada, el nivel de incertidumbre, este es el índice de volatilidad, que está basado en indicadores de mercados de futuros. El índice de volatilidad, evidentemente tuvo su pico pues en el mes de marzo, ¿no? O sea, marzo, abril, que fueron los meses de mayor incertidumbre, tuvo unos picos fuertes, ¿no? Esto lo que te está midiendo es el nerviosismo del mercado o el grado de incertidumbre. Actualmente, el índice de volatilidad en los mercados financieros está por debajo de lo que estaba en los años 2018-2019. Podría levantarse un poquito, tal vez, pero creo que se va a mantener sin duda por debajo de lo que fueron los años anteriores. O sea, el hecho de que estemos terminando el año 2020 con las noticias de varias vacunas aprobadas no significa que vamos a volver al mismo grado de incertidumbre que teníamos antes de la pandemia. No significa eso. El oro, ¿no? El oro se ha elevado considerablemente. El oro tiene una correlación negativa, o sea, eso está probado estadísticamente, tiene una correlación negativa con el dólar. O sea, cuando el precio del dólar, cuando el valor más que el precio, el valor del dólar disminuye, entonces el precio del oro sube. ¿Okay? Tienen una correlación. O sea, el oro en lo que va del año, hasta hace 2 días, ha subido 21%, ¿no? En lo que va del año. Tuvo algunos picos por ahí, pero en general esto tiene una pendiente positiva. Creo, es una estimación personal, que el oro va a continuar su pendiente positiva, ¿no? Tal vez con una pendiente un poco menos pronunciada, pero va a continuar su pendiente positiva. Eso es lo que yo esperaría. ¿Y por qué? Porque el dólar va a tener una caída en su valor. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Ahora les voy a poner la estadística. Me voy con la estadística del dólar. No me digas que no la puse. Bueno, no puse la estadística del dólar, pero el dólar ha tenido una caída de 6% en lo que va del año, respecto de otras monedas fuertes. Y pienso yo que el año 2021 va a ser una caída mayor, ¿no? O sea, el dólar se va a desvalorizar, se va a hacer menos fuerte. Ojo para los países como Ecuador, Salvador y Panamá, que usamos el dólar, porque eso va a tener consecuencias, ¿no? Obviamente nuestra capacidad adquisitiva se va a reducir y creo que digamos, Estados Unidos, si bien es cierto, va a seguir teniendo una moneda fuerte, también es probable que siga con una política económica bastante agresiva para reactivar la economía americana, ¿no? Y mantener el liderazgo del país en el contexto de la economía mundial. Las tasas de interés se mantendrán bajísimas, o sea, esto es algo que
digamos, va a tomar años, vamos a vivir varios años de tasas de interés bajas. ¿Okay? La tasa del bono del Tesoro americano a 10 años está en pues, 0.92% y vamos a vivir un megaciclo de tasas bajas. ¿Okay? Bien. América Latina y el Caribe crecerá en el 2021. Yo creo eso, creo que va a crecer. ¿Okay? Pero es un crecimiento que no se va a sentir, ¿no? Es un crecimiento, o sea, no es el típico crecimiento, oye, estamos creciendo, o sea, no es, es un crecimiento de rebote, ¿no? O sea, es un crecimiento estadístico, que pues simplemente las empresas van a vender más que el año anterior, ¿no? Pero no se va a sentir eso, ¿no? O sea, porque estamos saliendo de un hoyo, ¿ok? Entonces, la CEPAL publicó un estudio, se los recomiendo, está en la página web cepal.org, de una contracción del 7.7% en el año 2020, ¿no? La mayor en 120 años, y un rebote de 3.7% en el 2021. ¿Okay? Bien, entonces estos son los países. Miren qué interesante esto, porque el año 2020 es el año de color naranja. ¿Okay? Miren las gráficas de color naranja. Pues se van a encontrar con algo, que solamente hay un país que está creciendo en el año 2020. ¿Cuál es? China. Muy curioso, ¿no? O sea, China, el origen del nuevo coronavirus es el único país que crece, ¿no? Y diría yo, un poco sarcásticamente, que están chinos de risa, porque están, en términos relativos, están mucho mejor que lo que están otros países, ¿no? O sea, mientras India decrece 10.3%, Reino Unido decrece 10%, Europa 8%, ¿no? Estados Unidos 4%, China está creciendo 2%. Y entonces, el 2021 va a ser un crecimiento de 8.1, que es, digamos, que China tenía varios años sin crecer, sin llegar al crecimiento del 8%, ¿no? Bueno, entonces, aquí le puse también el índice de volatilidad de los mercados, ¿no? O sea, lo repetí, parece que ahí quité el del dólar y puse el de la volatilidad. Bueno, a ver, aquí lo que tenemos es, en el caso de, vamos a quitar esto un poquito. Muy bien. Ok. Bien, estas son, digamos, las tasas de crecimiento de PIB para el segundo y tercer trimestre. Para mis amigos de Panamá, pues tengo que decirles que aquí no está Panamá. No sé por qué, no sé por qué, pero supongo, presiento que es porque Panamá no entrega cifras, se demora mucho en entregar cifras. Entonces es probable que por eso no esté considerado, ¿no? Pero si Panamá hubiese estado considerado, ¿no? Aquí están las caídas. Panamá en el segundo trimestre decreció 38.4%, o sea que estaría por acá. O sea, Panamá sería el número uno, ¿no? O sea, le hubiese ganado a Perú y a Venezuela y a Bolivia y Argentina, ¿no? Ok. En el tercer trimestre Panamá cayó 20%, o sea, las líneas rojas hubiese estado por acá, hubiese sido superado solamente por Venezuela, ¿no? Pero la situación en Panamá es muy, muy complicada, ¿no? O sea, no solamente me preocupa la situación en Panamá, me preocupa que las autoridades no vean con conciencia y con responsabilidad el verdadero estado de la economía, porque no, pienso que no la están viendo. Bien, entonces, ahora, las proyecciones de crecimiento para el año 2020 son estas. América Latina y el Caribe decrecería en 7.7%, ¿no? Venezuela decrecería 30%. Aquí hay, digamos, algunas islas del Caribe. Está Belice decreciendo menos 15.5%. Panamá no está sí, Panamá sí está. Panamá está aquí, con un 11%. Pero yo no estoy de acuerdo con la CEPAL, me parece que la CEPAL no ha considerado las últimas cifras de Panamá.
De manera que no creo que va a ser un 11. O sea, yo desde el mes de mayo dije que hice una predicción de que eso iba a ser una caída de 20,8%. O sea, que eso debería estar más o menos por aquí, ¿no? Entre este 18,3 y este 26,6 de Santa Lucía. Y eso lo hemos venido conversando en los bancaforos. Entonces, las proyecciones de crecimiento, todos los países crecerían en el año 2021, estoy de acuerdo con eso. Hubiese pensado diferente si el tema de las vacunas no salía, no llegaba. Las vacunas añaden un fuerte componente de optimismo y de reducción de incertidumbre, a pesar de todo lo que hemos mencionado, las vacunas, a pesar de todo, añade, agrega, y indudablemente va a haber un efecto rebote. Si no hubiese habido vacuna, entonces la cosa hubiese sido muy, muy complicada y ya estaríamos pensando que algunos países podrían tener crecimiento, pero otros no. Muy bien. Entonces, el crecimiento estaría pues en el 3,7%, ¿no? La recuperación en promedio, los países que más se recuperarían, bueno, Perú tendría una recuperación importante del 9% gracias a que están haciendo lo que tienen que hacer en el aspecto económico. Panamá tendría un crecimiento de 5,5%, República Dominicana de 5%, ¿no? Entonces, República Dominicana tendría una muy buena recuperación, ya que prácticamente estaría, o sea, con una caída estimada de 5,5, estaría recuperándose 5 puntos. Es decir, que República Dominicana estaría muy cerca de volver al estado previo a la pandemia, ¿no? De todos los países me parece que es el que, y eso es por una razón muy sencilla, República Dominicana era un país que venía de menos a más, ¿no? De menos a más. Entonces, cuando el shock ocurre en una pendiente positiva de crecimiento y dinamismo económico, la afectación es menor. Y digamos, y bien por República Dominicana. En el caso de Panamá fue al revés, porque Panamá venía con una pendiente negativa. Entonces, cuando vienes con una pendiente negativa y te ocurre un shock, entonces ese shock te potencia la caída, ¿no? Y eso hace que sea más difícil de levantar. ¿Okay? Bien, la banca. La banca está entre la oferta y la demanda, ¿no? La banca es el que financia a las personas para que le compren a las empresas. La banca capta fondos de personas para prestarle a las empresas, ¿no? Y en ese intermedio, ¿no? Entre personas y empresas o familias y empresas está la banca. Pero hemos tenido un shock de oferta y un shock de demanda. Un shock de oferta, cuando se le dice a las empresas, no puedes, o sea, tienes que cerrar, porque hay un confinamiento por la pandemia. Y a las personas cuando dicen no puedes trabajar, ¿no? Las mismas empresas le dicen no puedes trabajar. Entonces, tenemos un shock de oferta, un shock de demanda. Las empresas y las personas están todas más endeudadas, ¿no? O en general están más endeudadas. Se ha afectado los ingresos de las personas, las familias, se ha afectado los ingresos de las empresas. Algunas empresas incluso han cerrado, ¿no? Han tenido que afrontar todos los costos operacionales del confinamiento, costos fijos y todo lo demás. Y en el medio está la banca. Entonces la banca se ha afectado por los dos lados, porque ahora tiene, digamos, más personas que no le pueden pagar, ¿no? Más empresas que no le pueden pagar, indudablemente tienen un riesgo de crédito fuerte. Tres riesgos importantes para la banca: el riesgo de crédito, ¿sí? En segundo lugar, el riesgo de liquidez, ¿sí? Porque evidentemente los recursos son escasos, ¿no? Y en tercer lugar, el riesgo de reputación, ¿no? Que eso es algo que siempre ha permanecido y que está inmerso en esa famosa frase, famosísima: los bancos nunca pierden. Eso refleja lo que piensan las personas de la banca, ¿okay? No tienen el mejor concepto de la banca. Entonces, en ese triple contexto, pues sobre todo por el riesgo de reputación, aparecen proyectos legislativos de control de tasas. En Perú hay uno, ¿no? Esto es peligrosísimo porque obviamente si se controlan las tasas, el rol que tiene la banca de prestar libremente queda cercenado. Ya no va a poder prestar libremente, solamente va a poder prestar algunas cantidades a algunas personas, ¿no? O a algunas empresas. Entonces,
evidentemente eso pues crea mercados secundarios y termina finalmente perjudicando a las empresas y a las personas, ¿no? Entonces, pero hay temas políticos, ¿no? Hay temas políticos que están alimentados precisamente por el riesgo de la reputación. Bien, ¿qué preveo yo en la banca? Yo preveo que van a haber fusiones, van a haber adquisiciones y van a incorporarse nuevos socios, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, a ver, muchos países han dado ayudas a las personas para que no estén en la obligación de pagarle a los bancos. Muchos países han dado ayudas a los bancos, ¿no? A través de un congelamiento para la constitución de provisiones y de reservas, ¿no? Que les dé tiempo, digamos, de hacer más capital, de generar rentabilidad para que pueda absorber pérdidas. Pero lo cierto es que independientemente de esas medidas, porque esas medidas terminan siendo cosméticas, el fondo del asunto es económico. Es decir, se le puede decir a la banca no hagan provisiones, pero el riesgo lo tiene, es el riesgo de impago. Mientras las personas no tengan trabajo, mientras las personas tengan sus ingresos afectados, no le van a poder pagar a la banca. Y cualquier ley, o sea, eso no resuelve el verdadero problema. O sea, una ley de diferimiento o un reglamento de diferimiento de provisiones lo que puede hacer es aliviar un poco, ¿no? Y postergar un poco la constitución de provisiones, pero no resuelve el problema. El problema de la banca no es que tiene que hacer provisiones hoy. El problema es que tiene que hacer provisiones en algún momento si el cliente no le paga. Entonces, y eso es un problema de solvencia. Necesita más capital para afrontar esas pérdidas. Y eso abre oportunidades a ingresos de nuevos socios, también a fusiones y adquisiciones. Muy bien. ¿Y cuál sería entonces la receta? Bueno, la triple E. Primero, una receta económica. Y esto vale para países, para personas, para familias, para empresas. La primera receta es la economía. El eje económico, ¿no? Ordenar las finanzas. Apliquémoslo a países. Los países tienen que ordenar sus finanzas. O sea, a ver, ¿qué cosa debo dejar de gastar? ¿No? Y esto es perfectamente válido para Panamá, que es donde veo que se gasta muy mal, gastos superfluos, gastos que son perfectamente evitables, ¿no? Para reducir el déficit. Normalmente los países van a estar en déficit y van a requerir de un endeudamiento, pero ese endeudamiento tiene que ser responsable, ¿no? Entonces, el endeudamiento responsable es que el país se endeuda para atender fines sociales, ¿no? que tienen un impacto social, para cubrir inversiones en infraestructura, por ejemplo, ¿no? Y no para pagar bonificaciones a personas que pues, forman parte de un clientelaje político, ¿no? Entonces, esos son los gastos que no se tienen que hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando un país se endeuda para invertir en infraestructura, ¿no? Genera crecimiento de la economía y genera recaudación. ¿Por qué? Porque si vamos a construir una carretera, alguna empresa tendrá que construir y esa empresa tendrá que comprar sus insumos y tendrá que pagar un IVA, ¿no? Que para más es el ITBMS. Y las personas pagarán impuestos, ¿no? Y las empresas ganarán dinero y pagarán impuestos. O sea, se aumenta la recaudación, sí, se mueve la economía. Entonces, es una inversión que de alguna manera tiene cierto componente de, digamos, o cierto ingrediente de aumento de la recaudación. Pero cuando un país se endeuda para hacer publicidad estatal, por ejemplo, para gastarse los millones en publicidades estatales, eso no necesariamente tiene el retorno que se espera, ¿no? ¿Okay? Entonces, yo pienso que sí, hay que endeudarse, pero hay dos tipos de deuda. La deuda buena, que tiene un impacto en la sociedad, y la deuda mala, que no tiene un impacto en la sociedad. Y eso vale también para las personas. O sea,
Las personas y las familias pueden tener una deuda buena si se van a comprar una casa, pero pueden tener, o una empresa si va a invertir en un proceso de transformación, en una nueva maquinaria, en lo que sea, en una digitalización, o pueden tener deuda mala si se lo gasta en cosas que no necesita, ¿no? Bien, el segundo es la tecnología. O sea, la tecnología, y aquí hay que tener un fuerte enfoque tecnológico, y estamos en el Bancaforo usando la tecnología, ¿no? Necesitamos infraestructura tecnológica, pero mucho más de lo que tenemos actualmente, ¿no? Muchísimo más. Necesitamos instrumentos tecnológicos, por ejemplo, la firma digital. O sea, la firma digital hace que la sociedad gane muchísimo, ¿no? O sea, y les pongo el ejemplo de Panamá, cuando un empleado quiere renunciar a su trabajo, tiene que perder media mañana, porque tiene que ir al Ministerio de Trabajo, presentar su carta de renuncia, que esa carta se la revisan, se la sellan, y recién puede regresar a renunciar, ¿no? Y pierde media mañana. Pierde media mañana el empleado, pierde media mañana el, 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 el empleador, y no gana nadie. Entonces, con la firma digital, eso es un par de clics, y las renuncias se pueden hacer por correos electrónicos. O si el Ministerio de Trabajo quiere supervisar todas las cartas de renuncia, que sería una locura, pues también para eso sirve la digitalización. Entonces, eh, en la medida en que los países avancen en su estrategia digital, van a poder salir más rápido de la crisis, van a poder ponerse incluso hasta más fuertes de lo que estaban antes, ¿no? Porque estamos ya ante una nueva era. Y también las empresas, o sea, en la medida en que las empresas usen mejor la tecnología, van a poder diferenciarse y van a poder aprovechar esta nueva era, que sin duda también trae oportunidades. Y desarrollar para las personas, sobre todo las personas y también las empresas, competencias digitales, ¿no? Competencias digitales. O sea, y si tenemos que aprender, tenemos que aprender, ¿no? Y finalmente, el emprendimiento. El emprendimiento es una buena vía de salida, porque, por ejemplo, si en Panamá tenemos 200.000 personas con contratos suspendidos, y si solamente de esas 200.000 personas, 100.000 personas deciden emprender y deciden contratar a una persona, el problema se resolvió, ¿no? Entonces, si tenemos de esos 200.000, 100.000 que contratan a los otros 100.000, porque el emprendedor contrata, o sea, el emprendedor no solamente se autoemplea, sino que además contrata. Entonces, esta es una forma, pero además genera mucha demanda, es decir, hace que otras empresas empiecen a generar también necesidades de trabajadores. Por lo tanto, el emprendimiento es una buena alternativa de salida, sobre todo en esta situación de crisis. Si vamos a esperar que esas 200.000 personas sean nuevamente recontratadas por otras entidades, o sea, vamos a pasar periodos muy difíciles para esas personas, para las empresas, para la banca, para todos, ¿no? De manera que el emprendimiento es una buena vía de solución. Entonces, si tomamos buenas decisiones económicas, si nos apoyamos muchísimo en la tecnología y en la infraestructura tecnológica, que además puede ayudar a que los alumnos en las escuelas recuperen clases, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero hablábamos de las competencias digitales, pues los profesores tienen que aprender a dar clases por Zoom. Los profesores de las escuelas públicas, me refiero, ¿no? Entonces, no vamos a descuidar digamos, los servicios sociales si potenciamos la tecnología, o los vamos a descuidar de una manera mínima. Pero hoy en día es muy lamentable que en algunos países los estudiantes hayan perdido el año, los estudiantes de las escuelas públicas. O sea, es muy lamentable. Y yo lo lamento más porque creo en la educación, y además porque soy el caso de una persona que toda su vida estudió digamos, en escuelas públicas. Yo estudié en mi primaria, o sea, yo vengo de un hogar de educadores, mi papá profesor de primaria, mi mamá profesora de secundaria, y como ustedes comprenderán, no ganaban mucho dinero, porque profesores no es que ganan mucho dinero, y no tenían para pagarme una educación privada. Entonces yo fui a la educación pública,
pero aproveché esas oportunidades. Y yo soy creyente en que la sociedad puede y debe darle oportunidades a personas para que aprovechen la educación pública y para que a partir de la educación pública puedan ellos, a través de la educación, contribuir a la sociedad. Soy creyente que la mejor forma de combatir la pobreza es a través de la educación. Esa es la mejor forma. Entonces, pero ¿cómo vamos a poder nosotros educar si no tenemos tecnología? O sea, en el actual momento necesitamos una infraestructura tecnológica. El país tiene que invertir mucho en infraestructura tecnológica, en ancho de banda, en equipamiento, en internet para todos, en equipos para los alumnos de las escuelas. O sea, ese es el tipo de inversión que nosotros necesitamos, ¿no? Y ese mismo criterio aplica para las empresas y aplica también para las familias. Muy bien. Amigos, como conclusión, el año se termina, pero el virus continúa. Tengamos más cuidado que nunca con la salud. La segunda ola va a ser más fuerte. La vacuna nos va a agregar optimismo, nos da optimismo, ¿no? Pero el proceso de vacunación va a ser largo y va a ser complejo. Además, puede traer algunas sorpresas no deseadas que ojalá no suceda. La economía se va a recuperar parcialmente, ¿no? Tendremos crecimiento de un dígito, ¿no?, este año, en el 2021, pero sin dinamismo. No vamos a sentir que nos estamos recuperando, o sea, que esto está, porque no vamos a volver a la situación económica previa a la pandemia. ¿Okay? Y la recuperación en él nos va a ayudar en la adaptación y en el fortalecimiento. Vale para país, vale para empresas, vale para personas. Y esa E significa, cada línea de la E es economía, tecnología, emprendimiento. Muchas gracias por estar presentes en el Bancaforo. Nos estaremos viendo en el mes de enero. Tendremos nuevos formatos de Bancaforo. Es probable que sean 2 Bancaforos al mes. Sin embargo, eso lo estaremos confirmando oportunamente. Tendremos en enero nuestro siguiente Bancaforo. Quiero desearles a ustedes que tengan una feliz Navidad y un excelente recibimiento del año 2021, en donde con humildad, con optimismo y con determinación podamos alcanzar nuestros propósitos. Muchas gracias por estar aquí en el Bancaforo. Me dieron las 8:30 en punto. Sus preguntas y comentarios, por favor, al correo electrónico o a mi WhatsApp, que con mucho gusto se los podré responder. Gracias, gracias, gracias y nos veremos pronto.